Bien, sean todos bienvenidos al encuentro. Vamos en este momento a dar inicio a nuestra clase de filosofía y vamos a comenzar con uno de los momentos más importantes para nosotros, como es la oración. Quiero pedirles muy encarecidamente en este momento, vamos a traer a nuestra mente a todas nuestras mamis, nuestras abuelitas, nuestras hermanas, tías, todas las mujeres que hacen parte de nuestra familia, que de una u otra manera nos han acompañado, nos han ayudado en este gran proceso en el cual nos encontramos de formación, de estudio. Es importante nosotros en este espacio de oración orar por ellas. Ellas en muchas ocasiones renuncian a sí mismas para darnos a nosotros lo que necesitamos, ya sea el vestuario, el alimento, el amor, la compañía. Traigámoslas a nuestra mente. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer lectura de este texto bíblico que nos invita un poco a reconocer el papel de nuestra buena madre en la historia. María, mujer solidaria con los demás. En aquellos días partió María apresuradamente a las montañas, a una ciudad de Judá, y habiendo entrado en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Se detuvo María con Isabel, casi cosa de 3 meses, y volvió a su casa. Como llegase a faltar el vino, dijo a Jesús, su madre, ¿no tienen vino? Respondió Jesús, mujer, ¿qué no vas a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Aquí en esta lectura notamos dos textos fundamentales. Uno donde vemos la visitación de la Virgen María Suprema Santa Isabel y vemos precisamente ese servicio. Ella dejó todo, dejó su casa, dejó su familia y tuvo que ir a donde su prima y la visitó, la acompañó. ¿Por qué 3 meses? Porque cuando llegó María, Isabel ya estaba embarazada, ya llevaba 6 meses, entonces esos 3 meses fue mientras que ella dio a luz, la acompañó, la sirvió, la atendió. Por eso nuestras madres son un modelo exacto de la Virgen María, renuncian a sí mismas para ayudar al otro. Y aquí en el segundo texto son las bodas de Caná, y precisamente entre el jolgorio, la fiesta, la alegría, ¡fum!, se les acabó el vino. Y aún estaba el papel de nuestra buena madre ahí diciendo, no podemos dejar así, tenemos que acompañar, tenemos que ayudar. Y se acercó a Jesús y le preguntó, y le dijo, se acabó el vino. Y Jesús le responde en ese momento, no tiene, por favor apagamos los micrófonos, gracias. En este momento le dijo, no, pues todavía no ha llegado mi hora, ¿qué podemos hacer? Entonces, aún así, ante la respuesta de Jesús, María confió y se abandonó, y le dijo a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Cuando es hacer lo que Él os diga, es esa invitación de la Virgen María que nos hace a nosotros para cumplir la voluntad del Padre, esa voluntad que Dios quiere para nosotros, una voluntad que nos va a llevar a ser felices, a encontrar la felicidad en todas las personas que están a nuestro alrededor. Y hoy de manera muy especial vamos a pedir por nuestras madres, nuestras abuelas, tías, hermanas, que son esas mujeres que de una u otra manera también nos llenan de felicidad en algunos momentos, cuando preparan la cena, cuando nos acompañan, cuando nos cuentan cosas, cuando nos ayudan. Tengamos siempre presente en nuestra oración a nuestra mamita, a nuestra abuelita, a nuestras tías, nuestras hermanas. Y si nosotros hablamos en este momento de oración de una María que sirve, de una María que se entrega, ahora vamos nosotros a preguntarnos, ¿cómo María en la visitación y en Caná estamos atentos a las necesidades de nuestra comunidad y del mundo?
en estos momentos que nos encontramos de cuarentena, nos encontramos en la casa, con la familia, ¿será que nosotros sí estamos atentos a lo que necesita nuestra mamá? Que necesita que le ayuden, que lavar la loza, que organizar la mesa, que servir los alimentos, que hacer el aseo de la casa, que barrer. Porque a veces decimos nosotros, estoy cansado, no quiero hacer nada. Pero el cansancio no es descansar, no es dejar de hacer nada. Descansar es cambiar de actividad en muchas ocasiones. Si yo estoy muy saturado por el computador, por una clase, por otra, y me pongo a barrer, ¡fu! El chip me cambia. ¿Y yo cómo puedo hacer eso? Estando atento a las necesidades que hay en la casa. Eso es un signo muy claro de solidaridad en el cual yo estoy atento. No, no tengo que salir, correr para un lado, correr para otro, sino desde mi casa, con mi madre, con mis hermanos, con mi padre, con todas las personas que están viviendo conmigo, yo puedo ser solidario. ¿Sí? Puedo atender a esas necesidades que surjan. La segunda pregunta es si nos aceptamos como somos, diferentes y complementarios. Bueno, cuando nos hacen esta pregunta de diferentes y complementarios es porque cada uno es un mundo, pero para nosotros poder estar, se juntó papá, se juntó mamá y nacimos nosotros. Se necesitaban, había un complemento. Para que haya una familia, está papá, está mamá, está abuelita, está tío, están primos, y estamos nosotros. ¿Sí? Hay muchos, hoy en día hay muchas formas de hacer familia, pero se necesitan unos a otros. A eso nos referimos nosotros cuando, ¿será que estoy bien? Que yo soy diferente y el otro es diferente, pero esa diferencia nos ayuda a complementarnos, nos ayuda a unirnos los unos a los otros. Entonces es importante que nosotros entendamos que mi diferencia ayuda al otro y que la diferencia del otro me ayuda a mí. Y así cada uno se va interesando por la vida y el trabajo de los demás. ¿Será que mi compañero estará bien? ¿Será que mi hermana estará bien? ¿Será que está triste? ¿Mi mamita cómo estará? ¿Estará cansada? ¿Tuvo que todo el día hacer oficio, cocinar, trabajar desde casa? ¿Tuvo que tenerme paciencia a mí? ¿Cómo sería si nosotros todos los días nos preguntáramos eso? Mi madre, ¿cómo está hoy? Mi padre, ¿cómo está hoy? Mi abuelita, ¿cómo está hoy? Mis tías, ¿cómo están hoy? Mis hermanas, ¿cómo están hoy? Yo, ¿cómo estoy hoy? Y así poco a poco nosotros vamos comprendiendo la importancia de la vida. Y en muchas ocasiones también debemos ser conscientes que se nos presenta una dificultad, otra dificultad, y entonces eso hace que nos dé mal genio, que de pronto nos estresemos, que en muchas ocasiones no sepamos hablar, pero también tenemos nosotros esa capacidad de perdonar. Y si yo fui el que fallé, ¿será que yo tengo esa capacidad de pedir perdón? ¿Cómo será precisamente ese momento en el cual yo me acerco a mi madre, le digo, madre, perdóname, no te ayudé hoy, madre, no me preocupé por ti, perdóname? Porque es que a veces decimos, es que nos hacen daño y no nos dicen nada, pero cuando nosotros hacemos daño, toda la oración de hoy nos invita precisamente a tener una actitud solidaria, a ser como María, entregarnos todo, a tener una actitud de humildad, de pedir perdón y dar perdón, como lo hizo nuestra buena madre, la Virgen María. Entonces nosotros en este momento, así como estamos, si tenemos a nuestra madre al lado, le damos un abrazo, si la tenemos enfrente, le mandamos un beso, le manifestamos desde las cosas más sencillas nuestro amor. Y a nuestra buena madre le decimos, María, madre, dame un corazón generoso, abierto a comprender y ayudar, y amar al prójimo. Dame un corazón generoso al perdón y a la misericordia. Dame un corazón grande para atender al que está tirado en el camino. Amén. Que todo lo que hemos hecho y el encuentro que estamos realizando se haga siempre con el amor de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, mis queridos hijos, vamos a entrar ya vamos a entrar ya en tema. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es el lenguaje filosófico. Nosotros muchas veces hemos visto filosofía por un lado, el lenguaje por otro. Entonces es que filosofía es
preguntar por el origen de las cosas. Y cuando nosotros vamos a ver el lenguaje, entonces creemos que el lenguaje nos ayuda pues a escribir bien. Entonces lo relacionamos mucho también con el castellano, que para el verbo, el sustantivo, el complemento, pero también hay unas partes muy fundamentales entre el lenguaje y también la filosofía. Entonces se unen, se articulan, ¿ves? Así como decíamos nosotros en nuestra oración, que cada uno es diferente, pero que en esa diferencia se complementan. En este momento la filosofía y el lenguaje también se van a complementar, también se van a unir para darnos a nosotros otra mirada, otra perspectiva de lo que estamos nosotros eh, observando. Entendiendo, ¿sí? Entendiendo que el lenguaje, en el lenguaje, el hombre es el único ser en el mundo con capacidad de expresarse, con un lenguaje articulado, ya que ninguna otra especie zoológica dispone de una estructura física ni mental adecuada para hacerlo. Cuando estamos hablando de zoológica, estamos hablando precisamente de los animales, ¿no? Entonces, no es que los animales no se puedan comunicar, simplemente que el lenguaje es algo propio del ser humano. Y preciso aquí nosotros miramos, precisamente nosotros aquí miramos dos imágenes. Una, que el lenguaje aquí se deja como en incógnito, no se pone nada. ¿Por qué? Porque es precisamente la capacidad del ser humano de poder manifestar su lenguaje en muchas formas. Pueden ser con gestos, con movimientos, con escrito. Y acá vamos a ver que el ser humano, como es algo que tiene propio, también es único. Mira que aquí nosotros vamos a dar cuenta las diferentes maneras de saludar en diferentes idiomas, y la idea de nosotros es comprender que en esa diferencia también hay un complemento, y es lograr que la otra persona me comprenda y lograr que la otra persona sepa que yo estoy aquí, ¿no? Entonces, el lenguaje filosófico nos ayuda también primero a comprender que es algo propio nuestro. Y aquí, perdón, acá. Aquí yo puse el arte y la filosofía, porque nos damos cuenta que el lenguaje también es un arte. Y lo vamos a ver aquí, donde dice, la filosofía no le interesa particularmente el lenguaje como sistema, sino su relación con el mundo. ¿Por qué es un arte? Porque el lenguaje en sus múltiples formas de expresarse, en sus múltiples formas de llegar al otro, el lenguaje debe ser saboreado, disfrutado como un arte. ¿Sí? Un arte, tú ves un cuadro y en el cuadro ves colores, ves paisajes, pero si tú te detallas en el cuadro, puedes llegar a mirar que detrás de ese cuadro hay otro mensaje, y ese mensaje me quiere a mí comunicar. Entonces es un lenguaje diferente, pero también me permite a mí relacionarme. Y precisamente es donde la filosofía quiere mirar qué relación tiene con el mundo, con el pensamiento, con la cultura, porque pues teniendo en cuenta que somos tan diferentes, cada uno piensa diferente, actúa diferente, las culturas son diferentes, también depende del lugar donde nos encontremos, con quién nos encontremos. Si yo voy digamos, salgo de mi casa y voy al centro de Bosa, voy a encontrar a gente, digamos, de la costa, gente del sur de Colombia, gente del llano, ¿sí? Entonces son diferentes culturas que aunque manejemos el mismo código, ¿sí? En el momento de hablar nos entendemos, en el momento de dialogar nos entendemos, es el mismo código, su cultura puede permitir que lleve un acento diferente, lleve unas palabras diferentes, y ahorita más adelante lo vamos a ver, que es lo más emocionante que nosotros podemos descubrir del lenguaje. El lenguaje es una creación del hombre. ¿Sí? El lenguaje surgió a través de la necesidad del mismo hombre por comunicarse, de ese hombre por querer dar a conocer sus sentimientos, sus pensamientos, por transmitir sus ideas. Es por ello que el lenguaje en muchas ocasiones me permiten a mí no solamente decir algo, sino expresarlo. Yo puedo decir sí, estoy bien,
Pero si yo tengo alegría, mi cara sonríe, yo estoy diciendo estoy bien, entonces ese lenguaje se ve forzado y eso me lo permite también esa manera en que yo pienso, esa manera en la cultura en que yo me desenvuelvo. Y como yo lo creé, yo tengo la manera también de expresarlo. Como yo lo creé, yo digo, o sea, lo creé yo, Mesías Ferro, no, sino yo como hombre, ¿no? Como ser humano, lo creé para poder decirle a los demás cómo estoy. Y durante muchos tiempos ha sido utilizado como medio de expresión de sus intenciones, sus pensamientos, sus sentimientos y emociones, y representa una manifestación de la cultura. Mira cómo todo lo que nosotros hemos dialogado se va como uniendo, se va entrelazando, ¿no? Entonces, el lenguaje me permite a mí expresar un sentimiento, si es alegría, si es tristeza, si estoy angustiado, ¿no? O si simplemente estoy sereno. Entonces, el lenguaje me permite tener eso. Yo en este momento digo, ¿será que los estudiantes me estarán poniendo cuidado? Entonces, ese es mi pensamiento. Y yo digo, mis estudiantes son tan juiciosos que están allí tomando apuntes, que están ahí escuchando, que están viendo la diapositiva. Entonces, ese es mi pensamiento. Y a través del habla, del código del habla, perdón, yo les estoy manifestando lo que estoy pensando. A veces el lenguaje también se puede expresar a través de una manera de vestir, ¿no? Si yo, por ejemplo, me mantengo como camisetas así llenas de colores y llenas de palmeras, entonces digo, este chico es como de la costa, o si yo por el contrario estoy con un chaleco, con una corbata, con un saco y con un sombrero, digo, este es como de Bogotá, es como cachaco porque está bien abrigado. O si no, sencillamente una camiseta, una pantaloneta y una chancla. Este es como de tierra caliente porque está como más descubierto. Entonces, mi manera de vestir también es un lenguaje. Y ese lenguaje es la manera con la que yo voy a conocer mi cultura. En este momento, también nos damos cuenta que vamos a mezclar pues, ese lenguaje y esa filosofía de esta manera. El lenguaje filosófico se centra en la verdad, ¿no? En que el lenguaje no solamente es para comunicarme, sino que también es para razonar. Por eso la filosofía es fundamental. ¿Será que lo que me está diciendo es verdadero? ¿Será que lo que me está diciendo es verídico? Entonces yo tengo que mirar, primero, buscar la verdad. Entender, es decir, ese significado de lo que me está diciendo. ¿Mm? Tener una referencia. Tiene que generarme un aprendizaje y debe llevarme a crear en nuevas cosas. Entonces es como cuando yo llego y tengo una entrevista de trabajo y entonces en esa entrevista yo todo el tiempo estoy cruzando las manos, me estoy cogiendo las manos, eso es inseguridad. Entonces, ¿qué pasa con ese lenguaje? Ese lenguaje me va a generar un aprendizaje y me va a decir a mí cómo crear otro lenguaje. Entonces yo tengo que empezar a crear un lenguaje de seguridad. Entonces estoy mirando a la persona que me está hablando, estoy con una postura recta, no estoy ahí como tirado. Y aquí en este lenguaje, chicos, quiero que ustedes mediten por qué en muchas ocasiones nosotros en el aula de clase le decimos siéntese bien, organícese. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la manera en que tú te sientas es un lenguaje y puede ser un lenguaje de aceptación o puede ser un lenguaje de rechazo. Entonces, cuando nosotros decimos, hijo, siéntate bien, no te tires en la silla, no te recuestes en la silla, sino siéntate como un caballero, siéntate como una dama, ¿sí? Entonces, no es que nosotros queramos como ahí atarlos, no, es que queremos que su lenguaje sea un lenguaje, primero, verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? Que usted es un estudiante que quiere aprender, por eso es verdadero. Un significado, que el significado sea positivo. Este es un estudiante que viene a conocer, está allí, está ansioso de conocimiento, desea conocimiento. Pero si yo veo a un estudiante allá tirado encima de la silla, ya como digo yo, como acostado en la sala, yo digo, ve, este estudiante, ¿será que no quiere aprender? Entonces, esas simples acciones es un lenguaje que a mí me está diciendo que el estudiante no está interesado. Es por ello que en muchas ocasiones nosotros, siéntate bien, hijo, organízate, vístete, ¿sí? O métete la camisa dentro del uniforme. Son
maneras en que nosotros le damos a ustedes organizando ese lenguaje, esa manera de expresarse, ¿sí? Esa comunicación asertiva y que nosotros interpretemos que lo que usted quiere realmente es aprender. ¿Sí? Y todo esto se hace a partir de un sentido lingüístico. ¿Qué quiere decir? Son unas normas que nosotros nos han dado para poder comprender lo que está a nuestro alrededor. Esto es fundamental para que nosotros entendamos que ese lenguaje filosófico no queda netamente en una expresión, sino que se racionaliza la expresión. Yo quiero mirar que el lenguaje me está diciendo, estoy bien, pero ¿será que está bien? Entonces yo voy más allá. Entonces, para eso está la filosofía, para ir más allá y argumentar y preguntar y discutir. ¿Será que efectivamente está bien? ¿O solamente lo está diciendo ahí como, sí, estoy bien, pero por dentro está mal? Entonces, en muchas ocasiones, hijos, tenemos que andar con esa verdad. Y nuestro lenguaje debe expresar esa verdad. Y acá preciso, en este caso, chicos, puse estas dos imágenes, porque el lenguaje, como nos permite ir más allá, nos permite tener una experiencia, una comunicación y una interpretación. El lenguaje también habla por nosotros. Entonces aquí hemos dicho basta, y estamos hablando, mira, aquí hay un campesino, mirámoslo acá, está un campesino, y dice, hemos dicho basta. Imagínense ustedes, chicos, en este momento en que estamos, si no tuviésemos campesinos, ¿cómo comeríamos? ¿Cómo nos alimentaríamos? ¿Sí? ¿De dónde sacaríamos nosotros? Si no hay quien cultive, entonces, hemos dicho basta, es precisamente por ese maltrato que se estaba teniendo hacia los campesinos. Y en muchas ocasiones nosotros también estamos teniendo un maltrato hacia ellos porque permitimos muchas cosas, nos burlamos, no prestamos atención, ¿ve? Entonces, ese lenguaje, hemos dicho basta, va más allá. No es simplemente de parar, sino es, oiga, escúchame, póngame en atención, estamos cansados, queremos exigir nuestros derechos, queremos que nos protejan, queremos que nos ayuden. Y aquí vemos una mujer mayor ya, y dice, un pueblo sin piernas, pero que camina. Entonces uno dice, pues, a ver, o sea, si no tiene piernas, ¿con qué va a caminar? O sea, ¿sí? Entonces, el lenguaje nos diría que ahí hay algo erróneo, pero la filosofía iría más allá y dice, no están hablando de algo físico, están hablando de una manera de pensar, que aunque nos quiten, nos cambien esta manera de pensar, tenemos que seguir caminando y tenemos que ir a descubrir qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si vamos a ver a nivel filosófico, a nivel de literatura, decimos, una persona sin piernas, pues, ¿cómo va a caminar? Entonces, ahí va el razonamiento. Yo debo ir más allá, no son unas piernas físicas, sino son todas aquellas cosas que la sociedad nos vende, que el entorno nos vende, y cosas que debo hacer de un lado para continuar. Entonces, quise en este momento poner estas dos imágenes porque son muy discientes y a nivel del lenguaje nos hablan tanto la gráfico como las palabras, ¿sí? Tanto la imagen como las palabras nos están diciendo un mensaje. Bien, dentro de este lenguaje nosotros tenemos las funciones del lenguaje. Entonces allí nosotros vemos que entre esas funciones del lenguaje tenemos la descriptiva, la directiva, la expresiva, la operativa y la función ideológica del lenguaje. Cada una a nosotros nos quieren manifestar o nos quieren expresar una cosa que nos debe quedar a nosotros o nos debe atañer a nosotros, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros decimos el lenguaje, pero no sabemos en la manera que estamos usando el lenguaje. Y en estas funciones del lenguaje es donde nosotros hablamos precisamente de cómo lo estamos usando. ¿Y qué hago yo referencia de ese cómo lo estamos usando? En algunas ocasiones, nosotros ya pues por cultura o de pronto porque nadie nos ha dicho, ¿sí? Y el lenguaje, el lenguaje tiene una función primordial, una función primordial y a veces nosotros lo alteramos. Cuando nosotros escribimos con mayúscula, a veces dice la gente que está gritando, pues porque cuando uno escribe con mayúscula es como realzar, como elevar, ¿no? Entonces, hoy en día los jóvenes cogieron la costumbre de estar escribiendo todo con mayúscula o tienen la costumbre de estar mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula.
A nivel, digamos que a nivel del lenguaje, a nivel de castellano, podríamos decir que es un error gramatical, que hay un error en cuanto al uso del mismo lenguaje, que hay un atropello en cuanto al uso del lenguaje. Pero si nosotros vamos más allá a nivel filosófico, tenemos que empezar a mirar la psiquis, la mente de la persona que lo está escribiendo y vamos a decir, ¿hay alguna razón por la cual este estudiante escribe así? Hay algo que está muy dentro de sí, ya sea una costumbre, ya sea un sentimiento. Mira que hablábamos nosotros más antes, hablábamos nosotros de que el lenguaje nos ayuda pues, a expresar sentimientos, pensamientos, emociones, cultura. Cuando yo veo una letra, yo digo, este chico algo quiere expresar a través de esa escritura, ¿sí? Entonces allí vamos más adelante, pero allí entra algo que también se llama la filosofía psicológica o la psicología filosófica. Entonces, cuando entran allí, también empezamos a mirar ese comportamiento, esas acciones, que se descubren a través de un lenguaje, ya sea un lenguaje de escritura, ya sea un lenguaje corporal, ya sea un lenguaje gesticular, ya sea un lenguaje de señas, ya sea así. Hace poquito los estudiantes estaban en sus casas teniendo, en sus casas, no sé, en el colegio, teniendo un lenguaje y en ese lenguaje que ellos usaban se hacían círculos, hacían círculos, hacían como, bueno, estaban los dos, y entonces que negra, que blanca. Entonces era un lenguaje que en muchas ocasiones uno decía, estos muchachos, ¿qué está pasando? Y hasta se golpeaban, ¿no? Entonces es una manera en que se está atropellando el lenguaje, pero cuando nosotros empezamos a estudiarlo, a reflexionarlo, nos damos cuenta que son unas expresiones propias del joven, que hay expresiones, hay lenguajes que hay que corregir. Sí, señor, hay que corregir. Por ello, entonces, el lenguaje no es único, sino que el lenguaje se va a transformar. En ese orden de ideas, voy a comentarles un poquito la parte práctica de las funciones del lenguaje. Nosotros tenemos ahí que, bueno, entre las funciones veíamos nosotros que la función descriptiva pues nos ayuda pues a describir, a informar, a comprender lo que estamos transmitiendo y de cierta manera es usada por la mente para determinar una proposición o para determinar una acción. Por eso estamos utilizando que la función del lenguaje es descriptiva, porque me va diciendo como el paso a paso de lo que yo quiero, me va describiendo muy minuciosamente en la mente, ¿sí? Eso que yo quiero llegar a hacer, o eso que yo quiero llegar a informar, o eso que yo quiero llegar a como a que el otro comprenda. También tiene pues una función directiva. Esta función directiva se trata de las expresiones que emplea una persona para provocar en otro cierto comportamiento. Entonces, vamos al ejemplo, siéntese bien. Entonces, yo que quiero cuando una persona se siente bien, le estoy dando una dirección, es decir, estoy dando una orden, siéntese bien, pero de manera que yo que quiero que la persona comprenda que su postura, su lenguaje corporal es inapropiado. Pues cuando yo uso ese lenguaje inapropiado, yo quiero manifestarle al estudiante en este momento ese lenguaje inapropiado, quiero que el estudiante como que lo cambie, quiero que el estudiante lo transforme, ¿ves? Entonces es fundamental que nosotros entendamos que muchas veces las direcciones que se dan o como las órdenes que dan son en un lenguaje directivo, ¿no? En un lenguaje en el cual se propone que el chico comprenda y haga caso de lo que se le está pidiendo, ¿sí? Porque en ese lenguaje directivo se expresa la voluntad tanto del docente como la voluntad del estudiante, porque yo quiero entender por qué el estudiante está en esa manera, ¿sí? Entonces, ahí el estudiante me quiere expresar algo. Y cuando yo le digo, siéntese bien, entonces yo también le quiero expresar algo. Entonces, hay una dirección y es una expresión de la voluntad del hombre. Cuando nosotros hablamos de lo que es la función expresiva del lenguaje, es cuando hablamos pues, de lo que les decíamos en todo el momento. Por eso pues, no les di mucha lectura de ello, porque es lo que hemos hablado, ¿verdad? Expresar lo que sentimos, lo que nosotros
queremos transmitir con una emoción, con una actitud, con un gesto así como leve, ay, dormido, ¿no? Sino son como esas expresiones que nosotros queremos que la otra persona se entere. A veces, aunque no queramos, nuestro lenguaje expresivo es fuerte. Entonces, ¿cómo está? Bien, pero oye, mira, tus ojos están como tristes, tu sonrisa no es como radiante. Entonces, ese lenguaje expresivo sale. O por lo contrario, es tanto que cuando me río, me escucha el colegio completo. Entonces, esta persona está muy feliz. O sea, su lenguaje expresivo es muy diciente. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros comprender la función del lenguaje, que las demás personas también puedan como contagiarse un poco de mis emociones, de mis sentimientos, de mis actitudes. También pues encontramos una función operativa. Cuando hablamos de una función operativa, es el uso que se hace del lenguaje en algunos momentos de ceremonias o actos formales. ¿A qué hacemos referencia? O sea, que el lenguaje también funciona o también opera de acuerdo al lugar. Imagínense ustedes, nosotros en los grados. Entonces estamos en los grados de quinto. Ustedes que hace poquito tuvieron sus grados de quinto, ya va 5 meses, 6 meses que ya para 5 meses, 6 meses que tuvieron sus grados de quinto, y nosotros, en vez de estar allá muy solemnes, que el himno al colegio, que el himno a Bogotá, que vino a Colombia, sino llegar allá y ponernos a contar chistes, pues rico porque animamos al pueblo, pero no es la intención. Es decir, en ese momento estamos como en el lugar equivocado, estamos así como dicen en la vivienda, en el lugar equivocado. El lenguaje también opera de acuerdo al lugar donde se encuentra. Ustedes pueden darse cuenta en el diálogo normal, cuando están con sus compañeros, tienen unas palabras, tienen unas expresiones que no las van a usar cuando están con su docente, porque dicen, uy, no, a veces suena como muy feo, suena muy insultante, muy peyorativo, muy discriminativo, porque pues ustedes tienen un trato diferente y nosotros tenemos otro trato diferente. A eso hacemos referencia con la operación, con el lenguaje operativo, pero eso no quiere decir que tú no cambies, no moderes, porque mira que la filosofía te permite a ti racionalizar eso, en qué momento debes decir una cosa y en qué momento no debes decirla, cómo debes expresarte en un lugar y cómo debes expresarte en otro. Y no es tener dicotomía, jamás es tener dicotomía, es simplemente que cuando estamos en formación se presenta esto y nosotros lo vamos puliendo y tenemos que mantener un lenguaje pulido, un lenguaje acertado en el lugar en que estemos, con quien estemos, porque así tenemos, así como los demás merecen respeto y yo merezco respeto, el lenguaje también me permite a mí y respetar a la otra persona verbalmente, gestualmente y actitudinalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la función operativa, qué es lo que nosotros queremos y dónde estamos usando el lenguaje. Y por último tenemos una función ideológica. Y en esa función ideológica es que en ocasiones nosotros queremos mantener unas estructuras fijas, queremos mantener como un pensamiento ya prefigurado, prefijo en nuestra manera de decir las cosas y en muchas ocasiones nos olvidamos realmente de nuestra propia esencia. ¿Y a qué decimos eso? El lenguaje ideológico en muchas ocasiones quiere como romper esa parte cultural, donde hay unas personas que por su cultura no nombran la S, pero al momento en que lo escriben, pues lo hacen, ¿no? En el momento en que están en un discurso, lo hacen, simplemente que por su cuestión cultural, con su familia, sus acentos, sus dialectos son diferentes. Entonces, esa parte estructural, que es, por eso sí sé que es ideológica, que es a donde tenemos que llegar, lo que pretendemos, lo que queremos, ¿sí? Una idea de lo que debe ser el lenguaje, en muchas ocasiones como que es fuerte. Se dice que los bogotanos tenemos un acento neutro, pero pues si nosotros vamos a otro lugar, pues nos reconocen y otros dicen que sí tenemos un acento como cantado, otros que tenemos un acento como silbario, que tenemos muchos tipos de maneras de interpretar nuestro acento. Y el acento también es una manera de lenguaje porque es un lenguaje cultural.
eso, chicos, pues en cuanto a lo del lenguaje. Ahora voy a compartirles un poquito acá en mi diapositiva, para que la encuentro. Acá la encuentre. ¿Sí? El lenguaje o la comprensión del lenguaje también a veces nos genera a nosotros juegos. Y vamos a mirar por qué. Entonces, el lenguaje, y aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces, deseamos en la parte práctica del taller reunirnos en familia y compartir. Entonces, acá yo les ponía unos ejemplos de unas palabras y les ponía, digamos, teniendo en cuenta pues la cultura, teniendo en cuenta pues todo esta como esta estructura y como esta etimología de las palabras. Entonces yo les decía, ejemplo, vamos nosotros a hablar de bolsa. En Bogotá, pues tú pides una bolsa y te dan ya sea de tela o ya sea plástica, pero te dan un recipiente donde puedas echar cosas. En Cali, pues a la bolsa no le llaman bolsa, sino le llaman chuspa. Y en Ecuador le llaman funda. Entonces ahí nos damos cuenta de ese juego de palabras que el lenguaje filosófico nos permite decir, pero ¿será que esto? Cuando el lenguaje filosófico se va más allá, dice, ¿ves? Más allá de una simple estructura, sino a su significado, a su raíz, a su etimología. Ustedes con sexto, chicos, vimos al comienzo que para descubrir la palabra filosofía teníamos que ir a la raíz de la palabra, donde la separábamos, donde jugábamos con la palabra filosofía y qué significaba una cosa, qué significaba otra. La filosofía en el lenguaje hace eso, ir a esa raíz, ir a ese porqué de las cosas. Y poníamos acá otra palabra, la palabra encendedor. Y en Bogotá algunos le llamamos briquet, otros le llamamos mechero, y en Venezuela se le llama pipa. Vamos acá con otra palabra, grifo. Entonces, para algunos el grifo, pues, ¿qué será el grifo? Cuando para Bogotá, pues uno normalmente le dice, ay, la llave del agua. Esa es la llave del agua. Y en Medellín, nosotros le llaman la canilla, ¿no? Esa era la canilla, la canilla, entonces uno se mira los pies y no son los pies, es la llave del agua. La palabra cuando otros dicen subas en al andén, cuando uno va por ahí, otros le llaman acera, otros le llaman en el colegio veredas. Es como nosotros podemos ver ese juego de palabras y es un lenguaje. Y precisamente la filosofía nos permite que aunque sean diferentes palabras, poder llegar al mismo significado, al mismo razonamiento. ¿Sí? Ese es un jueguito que nosotros pues, normalmente lo usamos cuando estamos en el aula de clases. Y en el aula de clases pues es chévere porque compartimos con los chicos las palabras que ellos conozcan y como nosotros tenemos una pluriculturalidad en nuestro colegio, gracias a Dios tenemos eso que nos decían al comienzo en la oración, somos tan diferentes pero nos complementamos, que es tan bonito que nosotros como familia marista reconozcamos ello, somos tan diferentes pero nos complementamos, hablamos diferente pero nos amamos, el lenguaje nos permite eso, ir más allá. Y pues esas fases de las fases, los tipos de del lenguaje, como lo estamos viendo nosotros, nos permiten a nosotros pues comprender por qué, las funciones, perdón, del lenguaje nos permiten a nosotros comprender por qué hablamos de una manera, por qué nos expresamos de otra, porque a veces somos serios, porque a veces no. Y la filosofía nos dice el porqué de las cosas. Bien, chicos, pues ya con esto, pues damos terminada pues nuestra explicación del día de hoy. Quiero